todo comenzó en el siglo más o menos 15 o 16. Acá está España. Pará, primero, acá, ¿este qué continente es? Europa. Muy bien. Ese continente europeo es uno de, por eso se le dice el viejo continente. Aparentemente es uno de los más antiguos de los continentes. Entonces, Mira, a ver. este es el barco de Cristóbal Colón, ¿no? Bien, sí. La brújula que llevaban le falló. En vez de llegar a las Indias, ¿Dónde está la India? las Indias estaban por acá. ¿Por acá? Sí. Bien. Pero entonces fallaron, hicieron este recorrido, llegando y chocando con los nativos. Yo creo que lo que sucedió fue esto. Salieron para este lado, ¿sí? Salieron para este lado y siguieron de largo. Esto es un papel, pero la Tierra sabemos que es redonda, Sí, que es así, que ¿correcto? es redonda. Claro. Entonces, siguieron de largo, ¿y con qué se chocaron? Con América. Ahí está. Yo creo, tal vez salieron para este lado pensando que para este lado estaba India, no lo sé. Deberíamos averiguarlo. Y primero, ¿cuál fue el país que primero conquistaron? ¿Cuál? Yo creo que Argentina. Y escúchame, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué a nosotros hablamos en español y Brasil habla en portugués? ¿Quién conquistó a Brasil? Es que los españoles conquistaron toda esta zona. Ajá, ¿y la otra de Brasil? La de Brasil, no sé dónde queda Portugal, pero Al lado ahí, cerca de España. llegaron por acá, por acá, por acá y conquistaron Brasil. Ajá. ¿Y cómo? ¿En No- qué no sé idioma cómo- habla Brasil, los brasileros? En portugués, ¿Y nosotros? en español. Es ¿Y el quiénes único. vivían acá? ¿Quiénes vivían en el continente americano? Los nativos. ¿Y por qué le decían indios? Cuando llegó Colón, ¿por qué le decían indios? Porque creyeron que llegaron a las Indias. Ah, a la India. A la India. Ah, por eso le decían indios. ¿Y los nativos que estaban acá, te acordás los nombres de algunos? Nativos no sé. Y, por ejemplo, los incas. Ah, de esos nombres. Sí. A ver, ¿quién más te acordás? Los incas. Bueno, vos seguís. Más arriba los aztecas, los incas, los guaraníes, los Chis. los huichis. Y en Argentina, cuando conquistaron, en 1842 o ¿En así, 1842? 1492. Ah, muy bien, 1492. Y entonces, y después, 10 años más tarde, o sea, en 1400, Te propongo algo. 1400, Había una canción que hablaba de esa situación, ¿no? sí, Vos no la recordás. empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron con otro continente. El primero fue Colón. Ese era de pusieron su bandera. Ese era el capítulo de cuando crearon la bandera. Empezó en el siglo XV, 1490. 10 años más tarde, o sea, en 1492 será. Sí. En 1515, en 1512, algo así,
eh, ais- hallaron las Islas Malvinas y como dijeron que estaban en su continente, fueron y pusieron su bandera también. Porque volvían a creer que estaban en las Indias. Hasta que ya tuvieron muchos años acá y exactamente cuando entonces Inglaterra y Francia se unieron y conquistaron de vuelta las Islas Malvinas. Y después, con reclamos de España, que estaban en su continente, dialogaron con España, le contó los reclamos y se fueron. ¿Entonces? Y ahí quedó de vuelta medio complicado. Y después, pero los ingleses no se rindieron y llegaron más lejos, exactamente en Buenos Aires. En Buenos Aires, porque querían exactamente en 1806 conquistaron Buenos Aires porque se quejaron porque querían el tesoro de la corona española. Pero primero, en unos años antes, en España, Ajá. conquistó Napoleón. Conquistó España, quería conquistar toda Pero Europa. ¿Napoleón de dónde era? De Francia. ¿Y Napoleón conquista España? Y puso preso al rey Fernando. Mira. Y entonces el rey Fernando puso un virrey porque él no podía gobernar todo ese entonces y puso a un virrey, ese no sé cómo era el nombre, Sí. pero acá y después pasa esto lo de Inglaterra acá, que vienen a Buenos Aires porque querían el tesoro de la corona española que no estaba en España y lo conquistaron Buenos Aires. Como no pudieron, se fueron. ¿Napoleón vino a conquistar Buenos Aires? ¿A robarle el tesoro a los españoles acá? ¿Quién? Los Popa que era de acá, algo así. No recuerdo cómo era el nombre, pero conquistaron Buenos Aires. Conquistaron Buenos Aires. Entonces, no pudieron y volvieron para Inglaterra. ¿Y? Entonces, acá en Argentina, unos indios... ¿Le llamábamos indio o cómo le llamábamos? No recuerdo. ¿Vos me dijiste que no le decíamos nativos nosotros? Sí, algo así, unos nativos Claro, porque indios eran vinieron mal a llamados. las Islas Malvinas. Sí. A las Islas Malvinas. Sí, lo que Y estaban. la bandera argentina volvió a ser izada en las Islas Malvinas. Ah, ¿te acordás cómo se llamaba el que fue a izarla otra vez?
y unos gauchos. El gaucho. Tenía bien un nombre de ese gaucho. Sí. No recuerdo el nombre, pero después, Sí, después de eso. Inglaterra, antes de volver a conquistar Buenos Aires, se dio cuenta de lo que pasaba y llevaron presos al gaucho Rivera Ajá. a preso en Inglaterra. Los ingleses Sí. se dieron cuenta que las Islas Malvinas no eran territorio británico, entonces como se enojaron un poco y vino la segunda invasión inglesa. La segunda invasión inglesa. ¿Y entonces? ¿Te acordás en qué año? En 1807. Ah. Primero el rey de Inglaterra Sí. se dio cuenta de todo lo que pasó en Buenos Aires Sí. y mandó a un general que vuelvan a conquistar. Primero conquistaron ¿cómo es que se decía? Primero conquistaron ¿Qué? Montevideo, Ah, mirá. porque era de donde primero conquistaron Montevideo, porque de ahí estaban ayudando a Liniers, que era el que hizo que se rindieran en la primera invasión. Ah. Y ahora escúchame, por ahí, por Buenos Aires, que cuando empiezan a entrar, había un río, puede ser, por ahí. El río de la Plata. ¿O hubo una batalla ahí cuando ingresan? ¿Vinieron los ingleses solos o con los franceses también? Solos. Mira, a mí me pasó. Y entonces entraron por ahí, ¿qué pasó? Pelearon, conquistaron y después ¿Logran conquistar Buenos Aires? no, Ah. logran conquistar Montevideo. Montevideo, que es hoy es la capital de... Buenos Aires, No, Montevideo es la capital de el país vecino. Uruguay. Claro. ¿Y entonces? Entonces conquistaron ahí y después conquistan Buenos Aires. Más unos vecinos que estaban ahí cerca del mar ayudaron a Liniers. Entonces, como no pudieron en la guerra de así de mano a mano, no pudieron. Y entonces, con la sorpresa de todos los vecinos, hicieron que se rindieran. Se fueron a los refugios y entonces lucharon más los españoles contra allá que los argentinos. ¿Sí? Y lucharon hasta que se rindieron los ingleses. Pero antes, en la primera invasión, Liniers puso presos a todos los soldados ingleses y entonces quedaron presos ahí. Y me parece que Inglaterra volvió para recuperar sus soldados. Y entonces también pusieron a todos los soldados de Inglaterra esclavos. Entonces Inglaterra reclamó de que quería todos sus esclavos y que salgan al barco sus soldados y que liberen Montevideo y no paren hasta llegar a Gran Bretaña. ¿No? ¿Y cómo llegan a las islas? ¿En qué año? Pero luego al gaucho Rivera hacen todo eso después de la invasión. Y después nos liberamos de España. ¿En qué año Argentina se libera de España? En
en 1816, pero antes, Hay un día que se celebra, ¿cómo se llama ese día? 9 de julio del 1816. A partir Pero de ese día, antes, sí, 6 años antes, Sí, 1810. 1810, el 25 de mayo de 1810, Sí. hicieron la Revolución de Mayo, pero ahí había otro virrey Ey, llamado Quinteros, algo así. el virrey Quintero. ¿Y qué hacía el virrey Quintero? Ahí no presentaba a nadie porque ya ¿No representaba? no representaba a nadie, No. aunque Por eso- representaba al virrey. Claro, y entonces, En una junta sí, que se llamaba, ¿te acordás cómo se llamaba esa junta? que querían cabildo abierto. Claro, la junta, me parece que se llamaba la Junta de Mayo, junta, ¿puede ser? Bueno, ¿qué pasó entonces? La junta de... Bueno, entonces ahí la junta pidieron cabildo abierto. El virrey dijo que había un cabildo abierto, pero No se votarían. refería a que estaba la puerta abierta, se refería a otra cosa, ¿no? Sí, ¿A qué se refería más o a menos? que haya una junta entre todos y que pudieran votar si se queda el virrey o se va. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces votaron todos y ganaron los que querían que se vayan el virrey. Y entonces, a partir de ese momento, Pero ya el virrey no representaba a nadie, pero todavía no se fue de América. ¿hasta cuándo se quedó? Y digamos, no sé si se fue o no se fue, pero acá Argentina sufrió muchas luchas. Entre todos murieron muchos soldados, pero se reunieron entre todos los que querían. Exactamente en 1816, el 9 de julio de 1810, en la El casita 9 de julio de 1800. 10. Era en ¿Diez? la 16. Ah, por eso me estabas confundiendo. El 9 de julio de... 1816. ¿En ¿En dónde? dónde? En la casita del Tucumán, le decimos así, pero en ese momento era la casa más grande de la ciudad. O sea que no era una casita. Le decimos ahora, pero era la más grande de la ¿Y ciudad. qué pasó ahí, en la casita de Tucumán? Se reunieron entre todos, Sí. de todas las ciudades que querían liberarse de España. Ujú. ¿Y? Entonces se reunieron ahí entre todos, firmaron un papel y ahí liberaron a toda la Argentina. Pero unos años antes ya teníamos nuestra escarapela, pero nos faltaba nuestra bandera. ¿Y Mira. quién creó? Belgrano, la bandera. Mm. En- qué pero año? aunque con bandera tenían bandera, pero la bandera no tenía nada que ver con la de ahora, ¿Cómo Con la era? actual. ¿Qué era? con la actual. ¿Cómo era la bandera? Bueno, tenía los colores celeste y blanco, Sí. pero no tenía casi nada que ver. Voy ¿Por a qué? buscar mi bandera de Argentina. No importa, no, no importa, no. dale porque ya me tengo que ir a trabajar. Y entonces, La bandera era así, así era la bandera Claro, de como que Argentina era... en ese momento. Así era
la bandera de Argentina en ese momento. Tenía blanco, una raya blanca y una azul, celeste. Una celeste. Pero unos años después que nos liberamos, Sí. liberamos también las Islas Malvinas. ¿Ah, sí? ¿Y quién, y cómo? Ingleses exactamente conquistaron, se quedaron unos años ahí, pero Galtieri, que era un tirano que estaba destruyendo el país poco a poco, ¿Pero en qué año estás hablando ya? en 1882. 1982. Ah, ¿y Galtieri quién era? Era el presidente en ese momento, creo, y que era un tirano. ¿Pero qué estaba, era? ¿Militar? Me pareció. Militar que estaba destruyendo el país poco a poco. ¿Por qué? Entonces, en 1982 desencadenó una guerra que quiso liberar las Islas Malvinas, así el pueblo lo quería, pero él no fue a la guerra, Ah, armó la guerra y no fue. no fue. Era macho. Sí. ¿Sí? Y entonces desencadenó una guerra para liberar, así el pueblo lo quiera. Lo Pero quería. ¿Pero él eran todos militares los que iban a la guerra? Y eran entonces, casi... esperá, seguí. Y entonces, ¿quiénes fueron a la guerra? Hubo un montón en la guerra que murieron exactamente 649 ejércitos ¿Cómo ejército? 649 que murieron. argentinos. ¿Pero qué eran? ¿Cómo se los llaman los que van a la guerra? Eran como... Soldados, los soldados eran argentinos. soldados, Sí. pero hasta de la edad muy pequeña. Escuchan, eran chicos, muy chiquitos. ¿Y Eran estábamos como preparados para la guerra? No, ¿Y cómo si no estábamos preparados el presidente nos manda a la guerra? Si no estábamos preparados, ¿por qué mandó a la guerra a estos chicos? porque era el tirano, Ujú. Y lo que él quería, ¿qué era? que el pueblo lo quiera, Claro. aunque desencadena hasta nenes de mi edad más o menos. Sí, no creo. A Yo la no- guerra. Ay, me agarró un tiro. Me parece que a partir No. de 16 No, años, porque me para la parece. guerra tenías que tener en principio 18 años. Lo que pasa es que en ese entonces existía lo que se llamaba el servicio militar obligatorio, que iban los soldados de 18 años para adelante, y algunos, cuando terminaban de hacer ese servicio militar obligatorio, que era por un año o 15 meses, 16 meses a veces, ¿qué pasó? Una vez que le daban lo que se llamaba la baja, que podían volver a ser civiles y no colimbas, los volvió a llamar. Entonces iban, y muchas madres lloraban porque iban sus hijos a la guerra. ¿Y cuántos murieron? Unos 440 No, me dijiste otro número. 649 argentinos Sí. ¿Y soldados ingleses? 299 británicos. Británicos, mirá vos. Entonces, principalmente ganó Inglaterra, porque no sé si los argentinos se rindieron. Se rindieron. Cuando Se rindieron hubo porque un momento en el que los ingleses nos hunden un barco a nosotros, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se llamaba, te acordás? No Creo que sé. nos hunden hay un momento que nos hunden, me parece que Un barco. un barco importante, ¿no? Donde iban muchos soldados también. Sí. Y entonces ahí nos rendimos, pero
En Pero ese creo que- momento no sí. sé cómo se fueron para la Argentina. Y ahí los soldados quedaron prisioneros y después empezaron a volver. Eso fue, Inglaterra los empieza, hay un tratado a nivel mundial donde hay que tratar, justamente un tratado es un acuerdo donde todos los países se ponen de acuerdo que si ocurre una cosa u otra, ¿sí? Si pasa esto o pasa aquello, tienen que actuar de determinada forma. Entonces hay un tratado donde no se puede torturar a los soldados enemigos. Lo pones prisionero, pero no lo podías torturar, porque antes los torturaban. Le ponían un montón de cosas para torturarlo, no sé, le ponían cables así, lo enchufaban el cable, o lo quemaban con cigarrillos, o le hacían un montón de maldad. Eso es tortura, ¿entendés? Entonces todo eso se suponía que estaba prohibido. Entonces a los soldados argentinos que estaban prisioneros los metieron todo en un barco y los mandaron para acá, creo. Me parece que fue así. Y la Argentina se rindió. Y desde ese año, desde 1900, 82. entonces ahí Argentina recuerda a todos los caídos en la guerra. Claro. ¿Qué fecha? El 2 de abril de cada año, Argentina recuerda a los soldados caídos. Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, Hasta muy bien, mi amor, ¿eh? entonces. Genial. Felicitaciones, mi amor.